Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. El día de hoy, 9 de diciembre del año 2023, tenemos primero que nada que agradecerle a Dios que nos preste vida, salud y nos permita visualizar el año, un año más de vida en el 24. Pero sobre todo concluir este capítulo de nuestras vidas en el año 2023, en donde este mes de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza nos permite entender y comprender pues que la vida sigue y que pues tenemos que agradecerle a Dios y agradecerle a nuestros amigos que estemos juntos y reunidos este fin de año. Prácticamente este año ha sido de mucha actividad social, política y económica, y esperemos que el próximo lo sea también. El día de hoy, además de platicar con Francisco Pantoja, que dirige un grupo, él es el director jurídico de un grupo que se llama Inversionistas de los Medios de Transporte, pues que él nos compartirá qué podemos hacer de manera conjunta, cómo podemos ayudar a nuestra sociedad, a nuestros grupos, a nuestras comunidades, para poder disponer de los medios de transporte con los que ellos cuentan. Son más de 9,000 autobuses, y también como Aerovías de México también tienen ellos Aviva Aerobús. Sin embargo, habrá mucho que hacer porque pues, el transporte en este país está muy deficiente, ha venido decayendo en los últimos años. Sin embargo, vamos a ver qué vamos a poder hacer. Sin embargo, el día de hoy tenemos que recapitular un poco que nosotros hemos tratado de encontrar en el camino de la vida pues una respuesta a las necesidades físicas, emocionales, espirituales de nuestras familias y de nuestra sociedad y de nuestro país. El día de hoy podemos evaluar, dijimos íbamos a hacer una evaluación de cómo ha estado nuestro país, y bueno, una evaluación importante es darnos cuenta que en este momento histórico del país, donde prácticamente un grupo de poder que estuvo desde principios del siglo pasado hasta principios de este siglo, pues prácticamente tuvimos la oportunidad de ver gobernar de la mejor manera posible a los revolucionarios, a los postrevolucionarios y a los nietos hijos de la revolución. Sin embargo, llegó también la Iglesia Católica a través del Partido Acción Nacional, que es la expresión más clara de lo que viene siendo un partido político religioso. Y obviamente hemos ido viendo cómo el país pues, no encontraron las respuestas necesarias, gobernaron con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y finalmente pues, hubo un profundo desequilibrio en el ámbito de seguridad nacional, porque obviamente de alguna manera el país venía descomponiéndose pues, muchos lustros atrás en el ámbito del tráfico de drogas, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente pues, los ejércitos, los militares de los ejércitos pues empezaron a levantar mucha droga, y obviamente hemos ido viendo cómo fue creciendo ese asunto, no como solo un negocio para abastecer a los militares. ¿Por qué? ¿Por qué consumen drogas los militares, por ejemplo, los norteamericanos? Porque la verdad, para ir a matar gente hay que estar drogados. Francamente no. El sentido común no nos puede dictar que vayamos a matar decenas de miles o cientos de miles de personas. Es un tema verdaderamente incómodo, incongruente, pero finalmente que nos ayuda a entender cómo se ha ido descomponiendo el país. Se ha ido descomponiendo porque, en definitiva, pues fuimos un lugar de tránsito en principio, y nuestras autoridades tuvieron la necesidad de estar aliados con los directivos de organizaciones internacionales que todos conocen, y obviamente que
que se encargaban de la seguridad nacional de los países de Norteamérica. Finalmente nos fuimos dando cuenta que eso después se convirtió en un consumo desafortunado de algunos sectores, en especial de los jóvenes que fueron cayendo en este tema, que es un tema verdaderamente incómodo porque destruye a las familias. Y obviamente eso de ser un asunto de Estado, de ser un asunto de uso militar, pues se convirtió en un asunto de un negocio ilícito, un negocio que definitivamente habría que combatir. Sin embargo, habrá que analizar cómo fue creciendo ese tema después de la Segunda Guerra Mundial. De manera terrible, después del 45, a partir de los años 50, esto fue despegando como un negocio de esparcimiento. Primero de esparcimiento y luego ya de adicciones. Y hoy, desafortunadamente, cada día hay drogas más fuertes y más pesadas. ¿Sí? Entonces, eventualmente, en términos generales, la idea es que pues ahora se convierte en un asunto no solo de adicciones, sino de salud pública muy delicado en el mundo, porque este negocio se ha ido difundiendo no solo en América, sino también en Europa, en Asia, y ahora es un problema mundial. Ahora es un problema de seguridad nacional y de seguridad internacional. Entonces, ahora nos toca a todos resolver este problema, o nos puede llegar a todos para terminar mal en todas las familias del mundo. Entonces creo que es importante que Dios guíe a los gobernantes y que tengamos gobernantes comprometidos con el bien, con la verdad, con la integridad, y que pues, nuestro mundo sea diferente, debido a que pues si nosotros no tomamos medidas al respecto y ignoramos esto, vamos a terminar viendo un mundo degradado socialmente, humanamente, como está ocurriendo hoy con el medio ambiente. El medio ambiente, pues los diagnósticos que hicieron más de 2.500 universidades ante la ONU eran que no vivíamos más de 28 o 30 años la humanidad si seguimos al mismo ritmo. Entonces hoy hay que tomar medidas drásticas para mejorar el medio ambiente. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Pues de todas las maneras. A nosotros nos toca no acabar primero con los bosques, ¿sí? Que teníamos un último pulmón en América, que era la selva amazónica, y pues los gobernantes de Brasil han estado depredando porque no les pagan en el mundo el uso ambiental que disfruta la humanidad. Entonces ellos se pusieron a incendiarla, no sé si voluntario o voluntariamente, para sembrarla, para poner ganado, ¿sí? Y pastorear. Y obviamente olvidarse de que se necesitan los bosques para generar oxígeno. Es un ciclo de la vida, ¿sí? El oxígeno que respiramos se genera a través de los bosques, de los árboles. Las puntas de las hojas son las que generan el oxígeno, ¿sí? Atraen del medio ambiente además la humedad y generan las lluvias, ¿sí? Las puntas de los árboles, de las plantas, el pasto, las puntas son las que generan un magnetismo de la energía cinética que tiene la Tierra, lo transmite a las plantas y a los árboles, y obviamente generan que atraigan la humedad del medio ambiente, porque sí hay suficiente humedad, pero en la estratosfera, en la atmósfera. Entonces, pues obviamente para que haya lluvias, para que haya agua dulce, para que el ciclo de la vida siga normal, necesitamos tener verde el planeta, y obviamente destruir los bosques genera una problemática terrible. Y ahora nos toca a todos nosotros, desde hace, los que tenemos algo de conciencia al respecto, pues cambiar el destino del mundo y educar a nuestros hijos con una educación que comprendan la ecología, que comprendan el medio ambiente y que hagamos un mundo de desarrollo sustentable. Entender la ecología significa entender el ciclo de la vida y entender qué significa el vivir en un planeta donde todos somos interdependientes de la naturaleza, ¿sí? Si no tenemos oxígeno, si no tenemos a los pueblos originarios, que son los que viven en las selvas, que viven en los bosques, que viven en las montañas,
pues no tenemos posibilidad de que nadie los cuide. Es más, en algunos casos muy específicos, como pues son las gentes que viven en las zonas semi-suburbanas, como es el caso del ejido San Nicolás Totolapan de Magdalena Contreras, pues afortunadamente sus hijos y sus dirigentes ya son gente con educación. Y bueno, ya nos platicará Valentín de la Rosa Sánchez, que se encuentra hoy aquí con nosotros, cómo han logrado que haya servicios ambientales que se les paguen. Y ellos tienen un parque de 2.800 hectáreas aquí en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, es una interrelación con el gobierno porque el Estado les paga servicios ambientales y ellos colocan también en la bolsa de valores pues algunos bonos de carbono, que son los que permiten rescatar el dióxido de carbono del medio ambiente y llevarlo a la tierra. Entonces yo creo que vamos a poder entender mucho esto en el transcurso de esta plática. Segundo, quiero decirles que pues, la protección del medio ambiente es algo vital. De lo contrario, ya tenemos que tener un gobierno, desafortunadamente, un gobierno universal, un gobierno mundial que impida acciones de los estados nacionales, como los gobiernos de Brasil, que han destruido la selva del Amazonas y ya los ríos están secos en el Amazonas. Y desafortunadamente, también de Centroamérica han venido de El Salvador, ahora que ya están persiguiendo los maras salvatruchas, han venido a México, a la selva lacandona, y grupos indígenas que presumiblemente son mayas, atacan a los mayas lacandones, que eran 12,000 familias, ahora quedan 1,200 familias. Las han matado, porque ellos tenían como misión salvaguardar la selva lacandona. Y obviamente, pues, ahí ocultan hasta el tráfico de drogas al extranjero porque mandan las maderas finas de la selva. Y bueno, también hagan de cuenta que van nutriendo y haciendo que se reparta la selva de manera agraria cuando ellos recibieron un decreto de Luis Echeverría en el 71 para que cuidaran las 750,000 hectáreas de la selva lacandona. No me preguntes qué gobiernos desobligados, qué gobiernos enemigos del medio ambiente y amigos de la riqueza personal fueron los que fueron haciendo reparto de la selva lacandona. Y pues los hijos son familias de 10, 15 hijos, todos quieren reparto de tierras y ahorita están demandando, ya quedan 300,000 hectáreas, 450,000 han sido devastadas y después de que las devastan para vender las maderas y para pastorear, las venden porque es el camino más fácil, la venta, y el gobierno no haya qué hacer cuando hay masas reclamando. ¿Por qué? Porque los malos líderes le piden a los jóvenes, hijos de indígenas, de campesinos, que traen 15 hijos y todos quieren tierra. Es un tema muy difícil de entender porque todo el mundo diría, bueno, tienen derecho a la tierra si la quieren trabajar, pero también forma parte del desarrollo humanitario de nosotros los seres humanos y obviamente en términos generales necesitamos poner orden y nuestro país pues ha sido depredado en los bosques de Durango, Jalisco, la sierra de los Huiráricas, ¿sí? Una gran sierra ha sido devastada totalmente. Yo creo que definitivamente necesitamos proteger el medio ambiente y de manera absoluta y como decía, de establecimiento de un gobierno mundial que a través del Consejo de Seguridad pero integra la Asamblea General, no 10, 15 países que tengan el control del mundo y se repartan geopolíticamente el planeta, pues quieran destruir al que les caiga mal. Destruyeron los rusos ahora Ucrania, que era el granero del mundo de Ucrania, llevaban a China grandes cantidades de maíz para llevar a China tortillas, maíz y en fin, definitivamente. Y para sacarle los minerales y la lucha del valor de los minerales, pues hace que masacren a sus propios hermanos, porque los ucranianos la mitad son rusos y la mitad son ucranianos. Y no es comprensible que esté ocurriendo esto en el mundo.
Por otro lado, las selvas de China también, que es un país muy grande, igual que el de Rusia, están siendo devastadas por el petróleo y los minerales, y no hay quien los pare. Si no tenemos hoy en día un gobierno mundial que tenga un ejército de cascos azules que ponga en orden esto y que pues, destituya gobiernos que no quieran definitivamente respetar las leyes ambientales que salvaguarden la vida de la humanidad, habrá que tomar acciones beligerantes, porque de lo contrario estamos acabando ya con el planeta. Si esos 28 o 30 años, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Nuestros nietos no tienen futuro. Esa es la realidad. Seremos la última generación que vea hijos. Esa es la realidad. Nuestros nietos no tienen esperanza con este tema. Entonces, la evaluación de este año es muy delicada en el medio ambiental. El día 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental. Nosotros queremos hacer un evento en el Senado de la República, en el patio Belisario Domínguez del ex Senado de la República, ahí en el centro histórico, con el propósito de resaltar el valor de la educación ambiental en los hijos y los nietos y en todas las generaciones, y que los gobiernos tomen medidas muy drásticas, o de lo contrario un gobierno mundial, que corremos también el riesgo que haya tiranía en un gobierno mundial. Imagínense un gobierno extramuros, extranacional, en donde de repente llegue alguien y se posicione. Quiero imaginar que llegue un presidente de China con un ejército de 300 millones y le meta 200 millones más de todo el mundo, un ejército de 500 millones de soldados, nadie lo para y hacen del planeta lo que quieren. También ese es otro riesgo de tener un gobierno mundial. Tenemos que evaluar y poner a lo mejor instituciones muy duras en los gobiernos en nuestros países, por ejemplo un tribunal sin rostro que acabe con la delincuencia organizada, que acabe con los secuestros, que acabe con los homicidios y también con los ecocidios, porque esos son los que están acabando con el futuro de la vida de la humanidad. Tenemos que obligar a que todos los países tengan un tribunal superior sin rostro, que se haga posible que sancionen fuertemente a los delincuentes y hasta a los gobernantes. Aquí en México nos anticipamos en alguna época. Ruiz Cortines, cuando vio que los presidentes de la República se mataban entre sí por querer perpetuarse en el poder, quiero decirles que pues fuimos viendo cómo hizo el grupo del Círculo Negro, donde había 5 personajes de importancia y relevancia nacional que integraban esta especie de tribunal sin rostro y le llamaban el Círculo Negro, que su obligación era no permitir que ningún presidente se religiera per se, por sí mismo, o para una interpósita persona, para poner un títere. Y obviamente estos pusieron estas condiciones para darle equilibrio y estabilidad al país, y eso se logró durante 80 años. Sin embargo, obviamente cuando fueron muriendo estas personas, pues el país se desequilibró y llegaron algunos al poder sin conciencia, sin valores, sin principios, a robar, a depredar y a llenarse los bolsillos nada más. No quiero decir nombres porque no soy juez de nadie, pero finalmente todos sabemos quiénes son. Y obviamente que tenemos la obligación y la necesidad de evaluarnos como país, como personas, como familias, como sociedad, como Estado mismo, y poner remedio a estos temas. Entonces yo creo que ya llega el momento histórico de que o establecemos un gobierno universal o establecemos estructuras de poder donde haya quienes juzguen por encima de todos los que quieren, de los 3 poderes que quieren dañar a la sociedad y que la han dañado. No podemos fingir ignorancia y fingir que no ocurre nada. Imagínense ver cómo, pues así como vemos en Guerrero más de 60 cárteles, los vemos en Michoacán, los vemos en Jalisco, los vemos en Sinaloa, los vemos en Tamaulipas, ya hasta el nombre le cambiaron al estado. Imagínense cómo está el país, Chiapas, cómo se está desmoronando, Quintana Roo, podríamos ir hablando de todo el país, y eso no lo puede resolver
por arte de magia, ni por una varita mágica, ni el presidente, ni el ejército, y obviamente para instalar eso han permeado en todas las estructuras judiciales, y de alguna manera vemos cómo los dejan salir a cambio de dinero. Tenemos que encontrarle una salida y tenemos que hacer un nuevo Congreso Constituyente Ciudadano que constituya un suprapoder metaconstitucional, un poder supremo que empiece a generar nuevas instituciones. De lo contrario, una nueva constitución, porque la que está la hemos ido adaptando con más de 1000 reformas, de tal manera que los que están en el poder la van adaptando a sus conveniencias. Entonces el país está desmoronándose y el mundo en general. Entonces urge un Congreso Constituyente Ciudadano que establezca, que elijamos a lo mejor de manera conjunta, estoy hablando en el 2025, elegir un Congreso, unos congresistas constituyentes que a lo mejor tarden 2, 3, 5 años o 10 legislando el salvaguardar la vida de los mexicanos. Ya desafortunadamente ya no estamos en condiciones de soportar las instituciones como están, las instituciones como funcionan son disfuncionales en este momento. Pero bueno, esta es la evaluación que yo me atrevo a hacer como ciudadano y como profesión, y usted como dirigente ciudadano, presidente del Congreso Constituyente Ciudadano, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones y de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, agrupación política local. Habiendo hecho este análisis, este diagnóstico, quiero decirles que ya vienen las elecciones, que ya están bien dibujadas, bien claras, donde una sola fuerza tiene 35-40% por encima de la otra fuerza está desmoronándose y a punto de desaparecer dos terceras partes de los que la integran, y bueno, finalmente, sin decir nombres, todos sabemos quiénes son, pero finalmente esperemos que dentro de esa nueva emergencia, nueva transformación, se generen instituciones más rígidas y poderosas para salvaguardar a la nación y eliminemos todo lo que viene siendo corrupción, impunidad, narcotráfico, secuestro, y también salvaguardemos la vida de todos nuestros hijos y nuestros nietos con nuevas instituciones. Es urgente y yo creo que ya no estamos en condiciones de llevárnosla tranquilos. Ya estamos en un momento de emergencia nacional y mundial. Y que Dios guíe a los gobernantes y Dios nos guíe a nosotros y a todos ustedes para que demos seguimiento y fortaleza y poder social, acuerpemos y apoderemos a quienes encabecen estos nuevos proyectos históricos, nuevos proyectos de salvaguarda nacional. Bien, habiendo analizado este tema, que ya está muy claro en la política, no hay mucho que hablar ni entender, ya está escrito, y finalmente, pues, la descomposición social ha hecho que quien tenga la posibilidad del poder, la posibilidad de abanderar las causas sociales, se quede con el control absoluto. Sin embargo, todavía tenemos mucho por hacer, porque la democracia sin libertad no es democracia. Necesitamos que este país viva dentro de un ámbito de libertades importantes para poder ejercer todo este proyecto histórico que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, cambiando de tema, yo les decía que había invitado a un gran amigo. Primero quiero compartirles pues que nuestro amigo Francisco Pantoja, él dirige una compañía de transportes, es el director jurídico de un importante grupo. Yo quisiera pedirle que se acerque al micrófono para que nos platique en qué consiste y qué podemos ir haciendo también como dirigentes, como ciudadanos, también para promover el esparcimiento, la cultura, el turismo y el amor a la patria. Amigos, y además ganar algo con dignidad, porque nuestro país también necesita más y mejores oportunidades de generar riqueza, de generar empleo. Les pido de darles un aplauso a Francisco Pantoja. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dame esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Muy buenas tardes. Y es efectivamente lo que él comenta. Soy jefe jurídico del Grupo de Transporte Occidente.
muchas veces por la razón social no se conoce. La marca comercial Autovías Pegaso, la línea Halcones, sur de Jalisco, y también las unidades que tenemos que corren de la terminal de aquí del Mexibus, que se encuentra en el corredor de justamente desde Atlacomulco y viene hasta el Rosario con Rápido de Monte Alto. Como lo dice muy atinadamente el doctor, obviamente es muy importante hoy acercarnos a las escuelas y a esos jóvenes para llevarlos a lugares recreativos muy interesantes. Tenemos balnearios que no han sido explotados al 100% porque desgraciadamente no hay la cultura de la excursión. Los papás nos dedicamos al trabajo y dejamos lo más preciado que es la familia. Déjeme decirle que durante la pandemia a mí me tocó una etapa muy bonita donde yo organizaba excursiones y donde yo pasaba por adultos mayores, y esos adultos mayores me los llevaban. Llegaban los hijos y me decían: ahí te dejo mi papá, llévatelo a pasear. Y esos adultos mayores, déjenme decirles, hermosos, increíblemente bien alineados, las mujeres de blanco, los hombres de blanco, con una vestimenta de veras digna, abordaban el autobús y nos los llevábamos a pasear a diferentes lugares. En el inter del camino ellos iban cantando, iban platicando, iban contando algunas anécdotas, una tremendo, obviamente, de una cordialidad, de un viaje de placer. Los llevábamos, por ejemplo, al Parque Estrella, obviamente, por Quilotepec. Igual bajábamos y convivíamos, obviamente, con todo lo que era el recinto, obviamente, del Parque Ecológico Estrella, con los animales. Regresábamos, los llevábamos a comer en lugares donde las quesadillas, que a muchos nos cuestan 20, 30 pesos, no, la señora lo dejaba a 12 pesos, a una cosa de veras muy satisfactorio, siempre es para el beneficio de nuestros adultos mayores. Y seguíamos nuestro viaje. En el inter del camino ellos me venían platicando: ya no quiero regresar a mi casa porque la verdad hay muchos temas muy feos, y aquí con ustedes que encuentro la hermandad como adulto mayor, quisiéramos perdernos. Y es triste. Hoy tenemos que cambiar esa modalidad con nuestros hijos para que sepan que lo más importante en la vida son nuestros padres, los que obviamente todavía los tienen, y motivar más que nada a que sigamos fomentando las excursiones con todo ese amor del mundo del adulto mayor. Cuando regresamos, ya eran como las 8 de la noche, no se querían bajar de los autobuses. Me decían: vámonos, continúa, otra. No, ya nos espera su familia, y ellos no querían bajarse. Ahí es un tema muy, muy delicado el que tenemos, obviamente, los padres con los hijos. Nosotros, obviamente, ahorita con el doctor estamos acercándonos para proponer proyectos muy interesantes a las escuelas que hoy los niños, si uno le pregunta al niño: ¿sabes tú una papa, una cebolla, un plátano, de dónde viene? Porque tú nada más lo tienes que dar aquí en la mesa. Los niños desconocen, no conocen obviamente de dónde surge, no conocen obviamente esas cosas que son muy importantes para nosotros, que obviamente el niño conozca y interaccione obviamente con el medio ambiente. Muchos llegan al parque y nada más lo que quieren es llegar, y lo ve uno como sacan a la luz obviamente toda la energía que trae, todo su potencial. No hay una persona que sea un monitor, un organizador, una persona que los alinee, una persona que diga: vamos a hacer esto. Porque desgraciadamente nosotros como padres muchas veces lo que le dedicamos: ya, agarra la pelota y ya vete por allá. Y si vieran qué hermoso es darles una educación como lo vamos a hacer con el doctor y con obviamente nuestro gran amigo, a llevarlos a parques ecológicos donde sepan interactuar con la naturaleza, y aparte de eso, que sepan de dónde emergen obviamente
los sagrados alimentos, los rábanos, las cebollas, los pollitos. Es una cosa increíble. Eso es cultura que hoy se las tenemos que transmitir a los niños. Y también pongo de manifiesto y subrayo, sacarlos del celular. Hoy nuestros hijos toda la vida se la pasan en el celular y duermen con el celular y amanecen con el celular. Ya les hemos dicho, el celular es un instrumento, yo lo he manifestado en muchos foros, una creación divina del ser humano increíble, pero desgraciadamente nos está afectando. Hoy los jóvenes agarramos y decimos, vamos a jugar, permíteme, y todos están con el celular. Ya se acabaron aquellos momentos. Recuerden cuando jugamos que a la cebollita, que los cantados, todas esas tradiciones que tenemos, ya se acabó. Es muy triste. Hoy nosotros como padres, como monitores, como gente de bien, tenemos que aportar todo eso, cambiar ese chip y sobre todo acercarnos a la naturaleza. Hoy los hijos, cuando se juntan con su pareja, les decimos, oye hijo, no, a mí ni me comentes nada de tener un hijo, yo voy a tener un perrijo. Hoy se les facilita más tener un animalito. ¿Por qué? Lo estamos viendo en un análisis, no quieren tener responsabilidad. Es muy triste. ¿Qué le vamos a dejar el día de mañana a esta humanidad? Tenemos que ir comentando muchas cosas que nuestros padres siempre nos inculcaron. El amor obviamente a los semejantes, el amor a la familia. Hoy ustedes ven cuando llegan a algún restaurante, toda la familia está con el celular y llega el joven y dice, les tomo la orden, permíteme tantito. Digo, mejor tómasela por el celular, creo que sería mejor, porque es increíble, un aparato tan bellísimo, pero que desgraciadamente a muchos se les ha olvidado que la convivencia es fundamental para la familia, es lo más preciable. Aquí con el doctor vamos a establecer obviamente algunas mesas de trabajo para empezar a llevarnos desde las escuelas hasta algunos parques para que tengamos obviamente interacción y también algunos balnearios que muchos de nosotros desconocen y que estamos por celebrar un acuerdo con el balneario que se encuentra en Jojutla. Ese balneario es muy hermoso, ese balneario es obviamente el sistema de transporte colectivo metro y que creen a un bajo costo y nos da tanta tristeza que la gente no va, que el balneario teniendo toda la tecnología del mundo, la gente no va. Yo cuando llego a ir al balneario, oye, pues ¿qué pasó? Dicen, la gente no viene. Yo los invito mucho, así como ese balneario, a miles de lugares hermosos que tenemos aquí en la República Mexicana, a que llevemos a la familia. Y que también hay proyectos muy importantes que queremos aquí con el doctor hacer, en la cual nos establece que el niño cuando salga de la escuela, la mamá en lugar de que lo encierre en la casa, que lo lleve a un centro comunitario. En ese centro comunitario, donde muchos de los que estamos aquí presentes, que somos líderes, tengamos a bien educarlos, que tengamos a bien ayudarles en su tarea, que tengamos a bien darles un lunch y que posteriormente, acabando eso, regresarlos a sus sagradas casas. Es un proyecto muy interesante. El papá, la mamá ya se olvidaría un poquito más de él y que creen que coadyuvaríamos y optimizaría mucho el aprendizaje del niño, y sobre todo lo que queremos es que el niño conviva, que el niño muchas veces se distraiga y que también tengamos áreas, porque aquí en México tenemos muchos lugares de esparcimiento, centros recreativos, deportivos, gimnasios, donde están mal aprovechados, donde desgraciadamente la delincuencia los ocupa. Y vean, deportivos enormes, 18 de marzo, deportivos enormes, los hermanos Galeana, el deportivo obviamente que se encuentra aquí en la Romero Rubio. Hay miles de deportivos obviamente que están abandonados y que realmente mucha gente que ya es jubilada y proponérselo al gobierno obviamente con una aportación que también que se moche y aplicar obviamente a todo eso, ya que el joven ya no esté tanto en el celular, que el joven tenga más que nada la etapa de esparcimiento y de convivencia. Juntos lo vamos a lograr
y yo soy convencido que se puede. Los proyectos hay que echarlos a andar, porque tiene que haber alguien que levante la mano y un inicio, porque si no, de lo contrario, ¿qué vamos a crear? Niños con demasiada obesidad, niños con temas muy delicados de drogadicción y niños obviamente muy conflictivos solamente desde el hogar. Recuerden y subrayo, lo más hermoso es la familia. Por mi parte es cuanto, doctor, y quedo a sus órdenes. Sí, si me hacen favor, su servidor amigo Liceo Francisco Pantoja, para cualquier cosa me pongo a sus órdenes en el 55 49 28 21 46. Es mi teléfono particular donde me pueden contactar para solicitar alguna unidad, para hacer la solicitud de alguna excursión. El número del teléfono y una duda. ¿Dónde es el balneario de Jojutla? El balneario de Jojutla está obviamente a un lado del balneario de Aqua Splash. Estamos hablando que estamos haciendo el recorrido México-Tlalpan. Avanzamos, la primera caseta de Tlalpan, dirección Cuernavaca. Primer caseta de Cuernavaca. A 15 minutos de la segunda caseta, hay, a mano derecha, ahí dice Jojutla, Morelos. Muy importante, doctor, que usted me hizo esa pregunta. Jojutla, Morelos. Está el balneario hermoso del metro y está el balneario Aqua Splash. Lo ponemos en manifiesto. Parecido, explotado igual a muchos balnearios en Tepe, Dios Padre, Monte Blanco, todo lo que tenemos para acá, para la parte de Pachuca. De veras, son lugares hermosos que debemos de, obviamente, explotarlos al 100%. Y obviamente incluidos los alimentos, no van a gastar 500 pesos. Así es. Aquí a petición del doctor, yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo que no rebase los 500 pesos por persona, ida y vuelta y aparte con alimentos. Es una cosa que yo creo que está regalado y déjenme decirle que estamos y vamos a hacer excursiones los días sábados y los días domingos, primeramente Dios. Quedo solo. Muchas gracias. También pueden, por conducto de nosotros, pueden iniciar los contactos de cualquier parte del país. También estamos pensando en hacer viajes a Cancún en combinación con los hoteleros. No tarda en llegar ahorita la licenciada Juana María Abreu, que ya estableció el primer contacto con los hoteleros, Francisco Pantoja, para platicarnos los avances de él. Sin embargo, puede comunicarse con su servidor también al 55 18 40 3322. 55 18 40 3322. Y también pueden comunicarse al teléfono 55 22 05 7952. El primero es Movistar, el segundo Telcel. En el primero me pueden mandar mensaje de WhatsApp y en el segundo es teléfono directo. También pues, voy a invitar a Daniel para que él pueda invitar a los miembros de su iglesia, La Luz del Mundo, y puedan participar también en el entendimiento y conocimiento de este asunto. Por otro lado, también quiero decirles que está con nosotros Valentín de la Rosa Sánchez, que además de ser un gran dirigente de los pueblos originarios de México, es un excelente amigo y además dirigente en el ejido San Nicolás Totolapan. Y bueno, nos va a platicar lo que podemos hacer ahí en San Nicolás Totolapan en combinación con los autobuses de Francisco. Por favor, le pido a nuestro amigo que tenga la generosidad de hacer uso de la palabra y platicarles lo que podemos hacer en el lugar más maravilloso de la Ciudad de México. Bueno, me voy a mover un poquito porque yo soy bajito. Buenos días a todos. Me da mucho gusto el día de hoy estar aquí. El consejo que ha dado oportunidad a que muchos podamos plantear acciones visibles y saludarnos, Francisco, qué gusto conocerte personalmente.
solamente aprovechar el tiempo para que comentarles que su servidor es fundador del Parque Ecológico Equidad San Nicolás de Tlapa, en donde lo arrancamos en el año 98, el 2 de mayo de 1998. Aquí ya vamos a cumplir 26 años el próximo año, vamos a cumplir este 25. ¿Y qué tiene el Parque Ecológico Equidad San Nicolás de Tlapa? Pues, en primer lugar, la recepción de todas las personas que visitan al parque a través de la educación ambiental. Uno, a través de senderos interpretativos. Tenemos cabaña, tenemos un área para acampar, tenemos seguridad, tenemos médicos, tenemos ambulancias, tenemos un ecosistema mixto que es el bosque de pino, encino y oyamel. De pino, encino y oyamel. Y algo muy importante, la recepción a través de la pedagogía del amor. ¿Qué es lo que nosotros, cómo recibimos a todos los hermanos? Y nos interesa muchísimo los niños, porque la parte de la educación ambiental es formativa y sobre todo hay algo muy importante que les enseñamos cómo deben de planear su vida. Hemos tenido reclamos de los padres que de repente llegan y dicen: oye, ¿y qué le dijeron a mi hijo? ¿Por qué, señor? Pues ahora llega, pone sus zapatos en su lugar, pone su uniforme en su lugar, pone su ropa en su lugar, pone sus libros en su lugar, me ayuda en los quehaceres del hogar y se comen todo lo que le pongo en la mesa. Eso es algo muy importante para nosotros, porque eso es formativo. Ahora, no podemos recibir al ciudadano desde pequeño hasta el que ya tiene edad si no le ponemos en su corazón el mensaje de la vida. Nosotros decimos que el mensaje de su servidor, los mensajes no son aquí, los mensajes son directamente en el corazón. Y hacemos una reflexión, les decimos a los niños que cierren sus ojos y que en este momento olviden a su familia. 30 segundos y les volvemos a decir: abran sus ojos. ¿Ya olvidaron a su familia? No. ¿Por qué? ¿A dónde la tienen? ¿Aquí o en la víscera? La tenemos en el corazón. O sea, y no me remito, perdón. Es que no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? A ver, compañero, le voy a decir algo bien importante. El día de hoy he dejado a todos mis niños, el día de hoy he dejado a mis caballos, el día de hoy he dejado a mis hijos que dan equinoterapia, que tenemos otro servicio, a invitación de mi querido hermano. Si usted no me escucha, le ofrezco mis disculpas. Pero más que yo decirle a hoy de palabra qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, me gustaría que vaya y que vea que nosotros no solamente hablamos, sino yo tengo un lema que les digo a todo el mundo: nosotros somos de veras. Porque si no somos de veras, como lo decía Francisco y lo decía Roberto Villaseñor, entonces no incidimos en la política pública. Ese es el grave problema. Yo soy un crítico de la religión cuando solamente aman a Dios, creen en Él, pero no piensan en Él.
Y como creen en Él, quieren que baje a resolver todos los problemas. Pero cuando pensamos en Él, solamente le decimos: Señor, dame salud. Yo me encargo de lo otro. Y hay mucha gente que solamente está dentro de muros pidiéndole que le acerque a la gente, sin trabajar para la gente. Y nosotros hacemos lo contrario. Por eso les digo que esta metodología de la pedagogía del amor es lo que decía Francisco. ¿Por qué los señores no querían bajarse su autobús? Porque lo recibió con el corazón, no lo recibió solamente con la palabra. Y si uno no actúa con el corazón, no incide en ninguna política, ni social, ni ambiental, ni política. Porque también yo les digo a mis compañeros que la política se hace diario y en todo momento. El que no entienda eso, pues entonces no entiende lo que es la política. Pero yo ya estoy cometiendo otras cosas. Es correcto. Yo soy un indígena tolteca tepaneca, y creo que muchos de ustedes tampoco ya han oído quiénes son los toltecas tepanecas. Somos invisibles, es más, todos los pueblos originarios somos invisibles. Aunque a cada paso que ustedes ven en el turismo, en el ecoturismo, en el agroturismo, en el enoturismo, porque no solamente el turismo es de agua, de ir al mar, de ir al baile, sino debemos de diversificarnos. Y decirles, Francisco, ayer platicábamos un poquito y les comento, estamos planeando una estrategia de hacer una promotora nacional del turismo comunitario. ¿Qué significa esto? Los pueblos y comunidades indígenas de todo nuestro país, que son más de 68 grupos etnolingüísticos, la mayoría del turismo está enfocado a playas, vinos, antros, y no vamos a los lugares a donde está la cultura, a donde está la gastronomía de nuestra patria. Yo creo que, Francisco, tenemos que sentarnos de manera muy ordenada, y lo digo con todo respeto, porque lo que estamos planteando, ya tenemos acercamiento con Yucatán, por ejemplo, del Tren Maya, eso va a ser algo muy interesante, muy importante. El gobernador es un gran amigo, es un joven que cuando yo tuve la oportunidad de presidir el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el gobierno en CNI, él era nuestro ayudante y ahora es gobernador. Y de verdad es un gobernador muy exitoso. Es un joven muy educado que además tiene a Yucatán en un lugar muy seguridad y finanzas. Entonces todo esto creo que Francisco y compañeros y las personas que están en un lugar muy interesante que es la parte de querer en nuestro Dios, que es la luz del mundo, muy interesante. Yo tengo muchas familias, muchos niños, muchas mujeres que aman profundamente al ser humano. Eso es lo más importante, amar al ser humano. Y sí decirles que concluyo con esto porque más que hablar, me daría muchísimo gusto, Francisco, que hagamos una misión, para que conozcan el trabajo de este humilde amigo de ustedes, aquí en el kilómetro 11.5 de la carretera Picacho-Cusco, en la alcaldía Magdalena Contreras, para que visiten y hagamos un recorrido y les mostremos qué es el parque, qué tiene, cómo lo tiene, cómo lo tenemos, cómo lo administramos, cómo se creó, para qué se creó. Pero aparte, Francisco, ahí en el parque y desde cualquier metro, yo estaba pensando que podemos tener
un vehículo descubierto como el que corren insurgentes para decirles qué potencial tiene el suelo de conservación. La zona volcánica, la proveedora de vida, la proveedora del agua y la captura de carbón. O sea, aquí a los niños desde pequeñitos les hablamos de manera técnica, científica, porque ellos tienen que entender que la academia es muy importante. Y cuando la academia hace y suma con nosotros, no va a haber nadie que se pare a decir que no. Porque entonces hablemos de la parte técnica, científica y académica a través del conocimiento tradicional, que es una de mis labores, hacer visible la tecnología y la ciencia de los pueblos y comunidades indígenas, porque solamente así podemos rescatar a la patria. El 80% del suelo de conservación, mal llamado suelo de conservación en la Ciudad de México, está en poder de 32 grupos de pueblos y comunidades indígenas vecinos. Somos el único país en el mundo que tiene la propiedad social. Y eso nos da una gran certeza y certidumbre de que debemos de aplicarnos para la cuestión del turismo comunitario. Los invito, los exhorto, vayamos a Totolapa el día que ustedes consideren pertinente para que lo conozcan. Su servidor y el equipo del ejido tendremos el gran gusto y honor de recibirles y decirles qué tenemos, cómo lo tenemos. Es más, no lo van a creer, toda la Pitaica Jusco. Ha sido un gran éxito después de haber puesto en marcha al Parque Ecoturístico Cultural San Nicolás de Totolapa. Ustedes van a ver muchas empresas que están distribuyendo, vendiendo y haciendo comercio y sobre todo abriendo fuentes de trabajo. Miles de fuentes de trabajo. Es algo que les va a sorprender porque el Ajusco, que mucha gente dice, ya el Ajusco. El Ajusco es el volcán y una comunidad que se llama San Miguel y Santo Tomás. Pero ahí está San Nicolás de Totolapa, está San Andrés de Totepec, están varios pueblos que solamente decir el Ajusco es hablar de más de 800,000 sembradores de vida en el Ajusco. Es un paraíso, Y además decirles que en esa visita tendremos que compartirla porque tenemos un maravilloso lugar donde tenemos el ajolote, el proveedor de la limpieza y pureza del agua. Un ajolote no vive, todavía podemos nosotros vivir con partículas suspendidas en un ajolote. A donde haya un ajolote en agua, podemos tomarla en ese momento en agua. Ahí hay un gran manejo de especies de bosque. Dependiendo de la temporada podemos hacer reforestación. Dependiendo de la temporada podemos hacer brechas cortafuegos. Dependiendo de la temporada podemos hacer podas. Dependiendo de la temporada podemos ir a comer elotes. Dependiendo de la temporada podemos ir a sembrar maíz, frijol, haba, calabaza. Dependiendo de la temporada podemos ir a cortar forraje, que ahorita es la temporada de los forrajes para los caballos. San Nicolás de Totolapa tiene más de 2,000 cabezas de ganado de toda la raza, sin cortar un solo árbol. O sea, es otra experiencia que también queremos compartirlo con ustedes, para que ustedes vean que San Nicolás de Totolapa todavía produce todos los forrajes para más de 500 equinos que tenemos. Tenemos caballos de baile, caballos de arte escuela, o sea, por distracción, por diversión. Tenemos los mejores montadores de toros de reparto también en San Nicolás de Totolapa. Es lo que les podemos ofrecer, pero tenemos una gran cultura, que es la cultura
tolteca tepaneca, que mucha gente ya no sabe ni conoce ni la ha hecho visible, pero es un mismo servidor de ustedes. Siempre que tengo la oportunidad de comunicarme, estamos hablando de la cultura tolteca tepaneca. Muchas gracias y están cordialmente invitados. Gracias a Roberto Villaseñor por hacerme esta invitación para que podamos estar aquí juntos, conviviendo, y decirles que yo me tendré que regresar porque tenemos que recibir a unos niños Down y a niños autistas para poderles apoyar, porque también becamos a los niños Down y a los niños autistas, porque si no, entonces no estaríamos cumpliendo la palabra, ¿verdad? Y la palabra es el ser humano por el ser humano para el ser humano. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad, en el camino de muchos de los presentes, de caminar con Valentín, y quiero que se quede un momento. Nos hemos deleitado con las estrellas, no de la vida, con las estrellas de la vida, que son los sabios, que es el agua, que es la propia. A veces se nos olvida que nosotros somos agua y somos vida. Y rompemos ese esquema para perdernos solo en la belleza del concreto y de los grandes edificios y olvidar que la preservación del aire y del oxígeno depende de esos rincones que hoy siguen rodeando la ciudad y que no se cuidan adecuadamente. Cuando empezó a hablar Roberto, hacía alusión a la destrucción del medio ambiente, y teníamos en esa zona de Contreras y parte de la Jusco un río que hoy es una porquería porque no lo hemos cuidado. Y no lo hemos cuidado porque los mismos vecinos se encargaron de podrirlo, de llenarlo de excremento, orines, y no hicieron nada. Hablaba hace un momento nuestro amigo del transporte algo que es trascendente. Si no educamos al niño a conocer lo nuestro, no va a conocer nada. Vivirá sujeto al internet que hoy nos desvanece pero el cerebro, porque estamos metidos en una información de mentiras que cada día es más manipulada y que también viene a destruir el medio ambiente, porque no nos enseñan que tenemos que aportar un grano de nosotros para ese crecimiento. Quise que se quedara Valentín porque debemos de recordar la cultura japonesa que se está perdiendo. Cuando van a un partido de fútbol o de béisbol, hoy que estuvieron en el mundial, la cultura japonesa hace que recojan lo que tienen. Si esa cultura de preservación de su entorno se extendiera a preservar la zona donde está Valentín y todo lo que rodea al Valle de México, preservaríamos la vida y le daríamos a las nuevas generaciones el sustento de existir. Digo el sustento de existir porque se nos ha olvidado completamente lo que es amar a Dios. Ya lo decía alguien en su discurso, de que Dios no solo es decir creo en Dios, amo a Dios, sino amo a los demás. Y para amar la vida, preservo la naturaleza. Hablar de lo que tenemos en México a veces también se nos olvida. Si ligáramos lo natural con las pirámides que existen en Mesoamérica y sobre todo en nuestros valles, nos daríamos cuenta que México sigue siendo el ombligo del mundo, que aquí
Existen las pirámides que respiran la vida, que transitan la energía y que no hemos sabido explotar porque preferimos voltear a ver Egipto que ver a nuestra tierra. Preferimos sentir que Europa es más grande que este suelo, cuando este suelo es bendito, cuando este suelo es grandioso. Y nos hemos olvidado de que viajar es cultura y que hay que empezar por educar al niño a respetar lo que somos. Cada uno de ustedes tiene una tarea: enseñar lo que se ha perdido, el valor de preservar. Lo decía hace un momento cuando nuestro amigo empezó a hablar de los viejos. El éxito de Andrés fue ser un hábil rescatador del anciano y se convirtió en cultura para él y en votos para las elecciones. Nadie puede negar que Andrés Manuel es un gran político, pero es un gran manipulador del voto, porque la familia se ha olvidado del anciano, porque la familia quiere al anciano un minuto, dos, pero olvida que por el anciano está. Si nosotros enseñamos al niño en estas excursiones a convivir con los abuelos, a sentir que lo que son y lo que serán está en la casa, lograremos rescatar de la droga a las nuevas generaciones que se están perdiendo. Y se están perdiendo porque hay una inconformidad total, porque hay una desaveniencia con nosotros mismos. Cuando vamos a la playa nos vamos a drogar, nos vamos a embriagar, nos vamos a olvidar de la rutina y no amamos el medio ambiente. Por eso se ha destruido para hacer grandes hoteles, olvidándose del medio ambiente. Valentín, como sabemos, es un hombre que ha preservado una cultura ancestral, una cultura que hablaba de la luna, que hablaba del jaguar, y que son simbolismo de nuestras culturas de la eternidad. Pero la eternidad, no que vamos a ser eternos, sino de la eternidad de la vida, que es más importante. Agradezco a todos su atención. Gracias. Le pedimos al licenciado Ramón Torres Amarillo tenga la gentileza de hacer uso de la palabra. Por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Ramón Torres. Escuchando aquí sus sabias palabras, me ha tocado participar con los indígenas en el transporte, pero hay algo muy importante. Nosotros hicimos unos programas en el 2008, precisamente en el transporte para los indígenas. ¿De qué se trata de esto? Las comunidades indígenas, al estar en sus tierras, no necesitan un permiso del gobierno para poder tener una gasolinera, para hacer para sus propias comunidades. Esto se llama cooperativas. Todos los que tienen cooperativas pueden tener una gasolinera. El permiso es municipal. Digo, escuchando lo del transporte y lo de los indígenas. Tenemos muchos beneficios que el gobierno, nunca se le exponen al gobierno, o el gobierno no te los quiere facilitar, pero por ley tenemos la posibilidad de tener nuestras propias gasolineras. Todo lo que sean terrenos indígenas, todo lo que sean colectivos donde productores de plátano, productores de naranja, productores de cualquier producto pueden tener sus propias gasolineras para autoconsumo. ¿A qué voy? De que todo esto, la mayor parte son compañeros, hermanos de escasos recursos, son indígenas generalmente. Todos ellos tienen beneficios, y no nada más eso. ¿Por qué creen que en Las Vegas está la capital del juego mundial? Porque los indígenas no necesitan permiso para hacer
para hacer casinos. Nosotros como indígenas, yo me considero indígena, mi madre venía de los yaquis y mi padre de los olmecas. O sea, una cultura, o sea, un choque de culturas, pero así me tocó. Lo importante de esto es que se puede, teniendo sabiendo un poquito de todo esto, no necesitamos permisos en las comunidades indígenas para hacer los centros turísticos, no necesitamos para hacer los balnearios. Las aguas ya estaban aquí antes, los ríos, las lagunas, antes de que existiera cualquier gobierno. ¿De quién era? De los indígenas. Todo esto era de los indígenas. No lo hacemos las montañas, que se ha encargado el gobierno de hacer las concesiones mineras, quitándoles a los indígenas la posesión de sus predios. Eso es algo muy importante, porque aparte no cumplen, se forza a la gente, a nuestros paisanos, a que cedan el camino y no les da ningún beneficio. Nosotros lo que necesitamos para el próximo año es hacer una comunión con todas las asociaciones para poder hacer las gasolineras indígenas. Y no precisamente indígenas, las vamos a llamar comunitarias. Al hacer las comunitarias no necesitamos permisos de Pemex ni del gobierno federal, necesitamos permisos locales, municipales, siempre y cuando manejemos biocombustible, algo que no haga daño al ambiente. Y eso es súper sencillo. Vamos a necesitar la cooperación de todos para poder hacer esto. Ya nosotros empezamos con esto en el 2008, nunca nos lo permitieron, pero ahorita tenemos hermanos en Hidalgo que ya tienen las gasolineras. Ellos nos dicen, a ver, yo les pongo todo para hacer la primer gasolinera indígena. No necesitan sacar el permiso, es biocombustible o biodiesel. Y yo les vamos a prestar por determinado tiempo un tanque. ¿Qué es lo que necesitamos? Que esté situada la primera en un lugar donde genere recursos fácilmente. Pero hay que pedir autorización también a la Comisión de Ahorro de algo así que está aquí en Barranca del Muerto, la Comisión de Energía. No necesita nada de energía. No se necesita nada. Es municipal, mientras uses el biocombustible. Cuando usas combustible ya estás compitiendo con las grandes empresas, con Pemex, con los importadores, con todos. Ahorita no necesitas hacerlo, no necesitas. Que el gobierno tarde o temprano nos va a querer bloquear, que lo ha querido hacer. En Puebla hay una empresa que se dedica a hacer biocombustible con el alcohol. Etanol. En Estados Unidos salió un decreto, también aquí en México con Peña Nieto, que todas las gasolineras o todo el combustible tenía que ser el 10% etanol. En Estados Unidos tiene años. ¿Por qué? Porque con el etanol no contaminas. El alcohol lo podemos sacar de la madera, del desecho de la madera que hay en el Ajusco, en cualquier parte donde esté la conservación. De podemos sacar el alcohol para hacer todo esto. Pero aquí lo que necesitamos principalmente es empezar a hacer la conciencia de que todo lo podemos hacer. El gobierno está para servirnos, él es el administrador de los bienes, no es el dueño de los bienes, de las tierras. Aquí lo que necesitamos es que todos estemos conscientes y apoyarnos. En el transporte podemos darle un beneficio a todos los transportistas, economizando, al ponerle etanol, el 10%, tienes el 10% de ahorro en el combustible. Beneficio, tiene muchos beneficios para tus autos y todo. Aquí, esta es una de las cosas de lo que queremos hacer y vamos a hacer de las gasolineras. Pero aparte queremos hacer ahorita
lo que son para el próximo año, vamos a retomar. Yo constituí el Consejo de Vigilancia Constitucional. Obviamente aquí en este gobierno no aplica, ni nos permite, ¿sí? Ni nos permite. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con los comedores comunitarios. En ese momento vamos a necesitar la ayuda de todos, porque tenemos a alguien que va a patrocinar